vemos que hay partidos políticos que hablan de ir en contra directamente de los derechos que están en nuestra Constitución. ¿Cómo se analiza esto? Bueno, siempre hubo ideologías políticas contrarias a ese tipo a todos los derechos, ¿no? A la justicia social. Naturalmente que a lo largo de la historia, los derechos, ¿por qué fueron consagrados? ¿Sí? Fueron consagrados por conflictos que se fueron dando y bueno, de ahí se fueron positivizando. Pero hay ideologías políticas, sí, contrarias a toda una cantidad de derechos. Existen, claro, cada cual es dueño de opinar lo que quiera. Y hay quienes pretenden un Estado totalitario, hay quienes pretenden un Estado mínimo y en realidad que todo sea una selva, en el que cada uno se mate con los otros. No es así. En definitiva, un Estado mínimo se degrada, se caotiza, se produce un caos, se debilita el Estado como Estado, se desestatiza el Estado. Esa desestatización del Estado y esas situaciones caóticas son funcionales, en alguna medida, a esta variante actual del colonialismo tardío, ¿no? El Estado pierde monopolios, no interviene, permite que se generen conflictos, los conflictos sociales se vuelven violentos, el Estado pierde el monopolio del poder punitivo, pierde el monopolio de la recaudación fiscal, a algún genio se le ocurre bajar las Fuerzas Armadas a función policial, la degrada, función policial, no tienen entrenamiento para eso, cometen errores, pierden el respeto de la población, es decir, en definitiva también se afecta a la defensa nacional. Y todo eso es funcional al colonialismo, ¿no? Le sirven estados, semiestados, medio estados cautizados. ¿Qué juego hace el lawfare en estos procesos de colonialismo? ¿Cómo se vive a nivel regional y cuál es la diferencia en nuestro país del lawfare que hemos visto en otros lugares? Bueno, el lawfare es una expresión en sí contradictoria, ¿no? Pero bueno, no la quiero cambiar porque voy a generar más confusiones. Pero law significa derecho en el sentido objetivo, no en el sentido de derecho subjetivo. Right sería, ¿no? En inglés. Y fair, warfare, es campaña bélica. El lawfare es un arma de lucha en la guerra híbrida esta que desarrolla este colonialismo tardío. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en una conspiración entre medios monopólicos de comunicación, oligopólicos de comunicación, medios dominantes y algunos sectores del Poder Judicial, un grupo de jueces, etcétera, ni siquiera todo el Poder Judicial, sino algunos colocados en posiciones estratégicas, que tiene por objeto criminalizar a líderes populares y proscribir movimientos populares, generalmente, a veces, en vísperas de elecciones, aunque no únicamente. Hoy con En América Cristina pasó Latina, eso. bueno, en nuestra América, no sé si es tan latina nuestra América, pero en fin, los casos que conocemos, sí, es inabarcable. En Quizás Argentina tenemos a Cristina proscripta, más ¿verdad? parecido a lo que fueron los golpes tradicionales sería el de Evo Morales, pero después tenemos los casos de Correa en Ecuador, el caso de Cristina Kirchner en Argentina, la remoción de la presidenta de Brasil, del presidente de Paraguay, del presidente de Honduras. Hoy está sufriendo un lawfare Pedro Castillo, que está preso por lawfare, golpe de Estado virtualmente, pero no solo están en nuestro continente, también hay episodios de lawfare, de Juliana Sánchez en Europa, es un claro episodio de lawfare. ¿Cómo hacemos en nuestro país para que el deber ser de la Constitución sea posible, ¿no? Bueno, en eso estamos, pero no es fácil. Estamos en una situación de crisis institucional grave, a mi juicio. Y bueno, pero saldremos. Habrá que seguir peleando, habrá que seguir luchando. ¿Qué tendría que hacer nuestro gobierno? ¿Qué no hizo? ¿Qué debería hacer? ¿Estamos a tiempo? ¿No se prestó la suficiente atención? Creo que hemos perdido 4 años. No se ha intentado, ni siquiera se ha mostrado la voluntad de hacer algo, ¿no? No se ha tocado la estructura del Poder Judicial, no se intentó hacerlo, ni siquiera se mostró el camino para hacerlo. Hemos tenido algunos fenómenos, como unos fenómenos bastante terroríficos, como el de Jujuy. No se mandó un proyecto de intervención del poder de la provincia al Congreso. Se ha cubierto una vacante en la Corte Suprema, no se propuso a nadie, no se ha cubierto la vacante de Procurador General, de jefe del Ministerio Público. Creo que hemos, orden institucional, creo que hemos perdido 4 años. Milagro Salas sigue presa y su marido ya falleció. Sí, no solo Milagro pues, Sala sigue presa, sino que hay una represión contra los pueblos originarios en Jujuy, hay una tentativa de pseudo constitución
para quitarle las tierras, un negocio del litio atrás, que hay un poder judicial hecho por todos parientes y manejado por el gobernador, en fin. Creo que son suficientes motivos como para cumplido la condición constitucional de respetar la autonomía provincial, que es el principio republicano de gobierno, ¿no? Bueno, no creo que en esas condiciones haya un gobierno republicano. También lo que hay es un intento de dictadura por parte de un gobernador. Gobernador que por otra parte quiso ser vicepresidente de la República, ¿no? Digo, gracias por lo menos. Entre todas las malas noticias hay una buena, lo va a hacer. Recuerdo hace muchos años en una de nuestras entrevistas cuando hablábamos del derecho a la intimidad y a la privacidad y cómo eso se ha diluido, ¿no? Hace, no sé, 10 años atrás hablábamos de que te podían espiar hasta cuando estabas en el baño. Esa imagen me había quedado. Sí, Y sí. ahora eso se naturalizó. Bueno, yo creo que hay algunas cosas que son resultado de la forma de comunicación, ¿no? Me da la impresión de que tenemos una forma de comunicación pública, ¿no? Los medios públicos de comunicación, sea la comunicación televisiva, sea la comunicación, todos los medios virtuales, etcétera, no se argumentan y se contraargumentan, ¿no? No hay una cuestión racional. Entonces, lo que se privilegia fundamentalmente es la imagen. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? La forma de decirlo, imágenes que no pueden estar más de tantos segundos. En consecuencia, todo se ha convertido en una gran diversión, una diversión en la cual, bueno, alguien dice una cosa dramática, etcétera, se corta con una musiquita y se pasa la publicidad de un queso o de un remedio para las hemorroides, de todos esos remedios que se pasan por televisión, que si uno se los tomara todos juntos se da una intoxicación medicamentosa. Después otra musiquita y se pasa a otra cosa, los amores y los desamores, y después otra musiquita, otra publicidad parecida, y pasamos a un cadáver con agujeros. Sí, es así, Entonces, no es que morboso. no sea buena la diversión, bueno, no todo tiene que ser drama en la vida, pero lo trágico es cuando el drama se convierte en diversión. Y si esa es la comunicación, entonces lo que priman son descalificaciones, insultos, injurias, hacerle decir a cualquiera lo que no dijo. Contraargumenta racionalmente, entonces se puede decir cualquier cosa. Y es la forma en que se dice, y quién lo dice, y cómo lo dice, el talante con que lo dice, lo que importa. Lo demás no tiene mucha importancia. Qué difícil desde estos pequeños espacios a donde se hace todo a pulmón intentar dar esa batalla cultural y ese debate. Qué difícil, ¿no? Cuánto cuesta, además, como naturaleza humana, unirnos para poder modificar estas situaciones. Y sí, naturalmente, no es gratuito, es decir, por el otro lado estamos chocando con poderes importantes, con poderes financieros y que además no solo son poderes financieros, sino que han introducido una serie de prejuicios discriminatorios de toda naturaleza, ¿no? Tengamos cuidado cuando algunas izquierdas reducen todo un problema económico. No, por supuesto que hay un problema económico, no me cabe la menor duda, no lo suprimimos, sería una tontería. Pero no solo es una cosa de dominación económica, es una dominación cultural y civilizatoria. Cuidado que la colonización nos trajo el racismo, la colonización nos trajo el sexismo, presupuesto de la colonización tuvo que ser la subhumanización de las mujeres, resultado de la colonización fue claramente el racismo por melanina, El patriarcado. patriarcado, claro. Eso no lo teníamos, lo trajeron. Y el racismo también lo trajeron. Y lo trajo esta colonización que ahora nos dicen, no, lo que pasa que en el siglo XVIII nosotros pensamos en el norte, en la dignidad humana, y después lo bajamos hacia el sur como civilización. Mentira, ¿no? Es una serie de genocidios. De modo que tenemos que repensar originariamente desde el sur. Y sí, claro que es difícil porque hay un fenómeno, el colonialismo no se limita a un dominio de tipo material, físico, no, ni económico, no. Hay una colonialidad, coloniza la cabeza, ese es el asunto. Muy feliz de escucharte, veo que nos quedan 53 segundos, así que mi compromiso, por supuesto, mi espacio abierto a recibirte para poder comunicar y hacer pedagogía desde ese conocimiento tan vasto que vos tenés y tan generoso para con todos nosotros. Así que muchas gracias por brindarme tu tiempo y tu asistencia técnica, porque hasta tuve problemas para grabar y bueno, ustedes me mandan el material. Así que muchas gracias y a disposición de verdad con mi equipamiento, mi conocimiento y mi voluntad para colaborar cuando lo necesiten. Fenómeno, no, al contrario, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Chao.